Bueno, hola a todos y muchas gracias por el tiempo. Básicamente hoy queremos compartir un par de ideas, un par de pensamientos respecto de qué pasó y qué principios cambiaron después de ese primer periodo de pandemia. De cómo el COVID nos obligó y nos forzó a buscar un nuevo tipo de liderazgo y eso obviamente repercutió en la innovación, ¿no? Entonces, la primera pregunta que queríamos compartir con el panel tenía que ver con cómo nos alcanzó la innovación sin importar el tamaño de la entidad, donde alcanzó todo tipo de negocio y donde, si bien hay un deseo constante y manifiesto de implementar esa innovación, la pregunta que yo quería hacer sobre todo es decir, bueno, de ese deseo a la realidad, ¿qué fue lo que pasó? Lo que efectivamente pasó, ¿no? Entonces, Ale, si quieres, nos cuentas un poco cómo desde macro empezaron a enfrentar esos desafíos, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias. La verdad que innovar en un banco no es una tarea fácil. Creo que Brett algo comentaba, que los bancos tenemos que estar pensando no solo en la innovación, también en los cores, en los canales, en un montón de cosas. Yo creo que la innovación se produjo muy fuerte junto con la pandemia. 20 de marzo en Argentina cerraron todas las sucursales, nadie podía ir a una sucursal. Y fue impresionante cómo, no solo de los líderes, sino del resto de los equipos, empezaron a surgir ideas como para traerle soluciones a los clientes que hoy no podían ir a una sucursal, ¿no? Entonces empezaban a listar, bueno, qué transacciones hoy no tenemos oferta digital, de todos nuestros clientes, cuántos no son digitales, o sea, no tenían hoy una oferta para hacerlo desde la app. Y realmente empezaron a surgir grupos desde cualquier parte de la organización. Eso fue una de las cosas más que quiero destacar más, ¿no? De cualquier parte de la organización venían con ideas y con soluciones a problemáticas que se le planteaban a los clientes, ¿no? Por supuesto, también tenemos diferentes tipos de clientes, ¿no? En el banco. Entonces también había que atender las distintas necesidades de todos esos clientes, ¿no? Entonces yo creo que la pandemia fue una fuerte inspiración para la innovación, ¿no? Y por supuesto están en los números el cambio que hubo en la digitalización, ¿no? Nosotros teníamos antes de la pandemia un índice de atención digital que estábamos manejando en un 45%. Este índice se compone en las transacciones que los clientes operan con el banco, cuántos se hacen en las sucursales, cuántos se hacen 100% digitales. Y bueno, post la pandemia, después de todo un año, llevamos ese índice al 65%. Entonces creo que los números y todo lo que ocurrió hablan por sí solos y que bueno, la innovación llegó en la pandemia para quedarse y para que desde cualquier sector del banco se puedan buscar soluciones a problemáticas que estaban planteando, ¿no? Sí, y el tamaño de un banco como macro, esos porcentajes sí es una diferencia representante, ¿no? Sí, la verdad que sí, es una diferencia, es un banco muy grande. Es uno de los bancos privados de Argentina más grandes. Y bueno, teníamos que realmente tratar de solucionar toda la problemática que se encontraban los clientes, ¿no? Desde las operaciones que más iban a hacer una sucursal, desde el blanqueo del PIN de la tarjeta de débito, hasta por ahí extraer plata de un cajero. Y bueno, cómo rápidamente le buscamos soluciones. Fuimos contra biometría, contra RENAPER, que es el centro de Argentina y bueno, y así logramos poner al alcance de los clientes soluciones para que realmente pudieran seguir operando y que la pandemia, bueno, fuese un poquito más fácil y más simple de llevar en todo lo que era el mundo financiero, ¿no? Excelente. Guillermo, ¿nos quieres complementar también con tu punto de vista? Sí, yo creo que desde mi posición que tenía la oportunidad de mirar varios bancos del grupo Pichincha y de varios tamaños y contextos, siento que lo que la pandemia hizo nos puso a prueba todo el discurso de innovación finalmente. Porque pues siempre estamos hablando de la necesidad de innovar, siempre estamos hablando de la exigencia de innovar, pero creo que hubo un punto de presión muy fuerte entre la velocidad y la calidad de la toma de decisión, porque lo decías hace un momento, iniciativas sobran en un banco. O sea, tú le pones a la gente a trabajar y iniciativas aparecen por todos lados. Pero finalmente, ¿cómo movilizas todas esas iniciativas para que se conviertan en productos y proyectos exitosos? Ahí ya te metes a la gestión de la demanda, ahí ya te metes al business as usual, ahí ya te metes a toda la presión y la pelea interna que hay por recursos, por esfuerzos, por todo lo que está pasando adentro. Entonces,
Creo que la pandemia lo primero que nos exigió es movilizar muchísimo la toma de decisión. Aprender a tomar decisiones de manera sin arriesgarnos demasiado, pero cada vez más atrevido, ¿no? Aunque suene paradójico. Pero por el otro lado también más rápido, porque teníamos que poder seleccionar qué iniciativas iban a generarnos mejor resultado, iban a generar mayor impacto desde el punto de vista de innovación. Pero creo que ahí el otro aspecto que me parece que es vital y es una de las cosas importantísimas en la industria todavía, es el rol de liderazgo. Porque tú puedes ver y sentir la enorme diferencia que hay en una entidad financiera donde el liderazgo no solo dice hay que innovar, sino que el liderazgo se arremanga, se ensucia junto a sus equipos. Porque si el CEO de un banco le tiene miedo a esas decisiones difíciles alrededor de la innovación, pues obviamente toda la organización va a tener más cuidado sobre qué hace, cómo hace. Pero sientes la enorme diferencia donde hay CEOs, como los que estábamos conversando hace un momento, que dicen, no, esto hay que hacerlo. Porque claro, para el CEO hay un riesgo político, hay un riesgo financiero, hay un riesgo en todos los sentidos, reputacional. Entonces, siento que cuando hay CEOs y la primera línea, los VPs, dicen, oye, esto tiene que pasar. Y cuando tiene que pasar y están dispuestos a hacer ese sponsor político, ya las cosas movilizan mucho más, porque puedes tener un equipo espectacular de innovación, puedes tener calidad de iniciativas, puedes tener el músculo financiero para comprar mucha tecnología, pero si no tienes ese sponsor político que dice, vamos a tomar este riesgo, vamos a montar una barca vikinga y ver qué pasa. Ojalá lleguemos a tierra firme del otro lado, pero pues probemos. Ahí yo creo que la pandemia nos exigió y nos mostró dónde lo estábamos haciendo bien y dónde todavía quedan oportunidades para trabajar. Perfecto, muchas gracias. El segundo punto que quería consultar con el panel tiene que ver, recién hablábamos un poco de qué pasa dentro de la organización, ¿no? Pero ahora me gustaría enfocar un poquito en qué pasa para afuera de la organización, cómo el público en general, esos clientes que están en la calle consumiendo los servicios lo perciben y cuál es la percepción en particular de las herramientas, porque lo que usamos para acercarnos a los clientes en época de pandemia fueron herramientas tecnológicas, ¿no? Entonces, Daniel, me gustaría conocer un poquito tu opinión al respecto, ¿no? Enfoque en clientes y en las herramientas. Perfecto. Muchas gracias, Alejandro. ¿Me puede escuchar? No. ¿Me prenden el micro, porfa? Tengo una buena voz, pero no tan buena. Seamos honestos. Para cantar. Gracias, Alejandro, por la pregunta. Mira, les voy a dar dos casos de uso y buenos días a todos. ¿Quién aquí está representando a Colombia? ¿Alguien? ¿Colombia? Muy bien, por allá, ¿alguien más? Por allá, mi esposa es colombiana, porque estoy fuertemente sesgado. En Colombia, en 2 años, transformamos la impresión del cliente, que estaba bien reticente de utilizar los canales digitales, porque francamente no confío en los canales. Ahora son canales de principal uso. ¿Y cómo? No cambiamos nada, excepto mejoramos la calidad de la comunicación que hicimos. Encontré casos donde estamos bombardeando clientes con 17 correos en 2 semanas, que termina siendo que estamos sobrecomunicando, es ruido en el inbox, no funciona. Bajamos esto a 3 veces por mes, corto y al punto, y ahora 8 de cada 10 transacciones se hacen en redes sociales. El otro punto, y siguiendo el tema de confianza, en todos los países de Latinoamérica donde yo trabajo, Colombia, Chile, Perú y México, lanzamos en tiempo récord programas para ayudar a los clientes a pagar sus deudas. En los primeros meses de la pandemia había instancias donde los gobiernos de los países salieron solicitando dar espacios de descanso para que los clientes pudieran ahorrar y luego para pagar sus deudas principales, hipoteca, etcétera, etcétera. Esto lo lanzamos completamente remotamente, pero también probando con los clientes para asegurar cuántos pasos, cómo podemos mantener, muchas gracias, cómo podemos mantener la confianza de ellos, porque al final del día, seamos honestos, ¿quién quería perder su casa en la mitad de una pandemia? Nadie. Pero si su banco principal estaba en condiciones de darle posibilidad su pago 3, 4, 5 meses, esto se vio como un gran beneficio. Entonces era enfocarnos en las necesidades de los clientes, tanto a nivel de la confianza con la empresa, como con cómo podemos ayudarles con sus deudas más grandes y más importantes de su vida. Bien. Luis.
Sí, me gustaría complementar la pregunta y abordarlo de un ángulo totalmente diferente. Acá en este salón somos todos privilegiados. Acá todos tenemos una cuenta en un banco, tenemos una tarjeta de débito, varios tienen una tarjeta de crédito y claramente durante el COVID, durante la pandemia, no hemos sufrido tanto porque los bancos han hecho mucho para darnos servicios digitales y no voy a entrar en ese tema porque ya se habló mucho de eso, ¿no? Lo que no hemos tratado, y es un reto para todos nosotros acá, los bancos y los fintechs, es qué vamos a hacer con medio población que está ahí, que no tiene acceso. Porque hace más de 80 años que los bancos están invirtiendo y tienen acceso a tecnología, ¿no? Los bancos de hace 80 años han electronificado y automatizado procesos y hicieron la banca electrónica y la banca móvil ¿no? Pero seguimos con medio población afuera del sistema financiero, uno. Segundo, Latinoamérica es la segunda región después de Sub-Sahara África con la mayor informalidad que hay. 70% del empleo en Latinoamérica viene de la economía informal. Eso quiere decir que son personas que usan el efectivo en el punto de venta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Porque durante el COVID nosotros hemos pedido en línea, hemos consumido en línea. ¿Qué han hecho las personas que no tenían acceso a todos estos servicios digitales? ¿Qué han hecho los bancos? ¿Qué han hecho los fintechs? ¿Qué están haciendo los bancos centrales, los gobiernos para, una vez por todas, usando tecnología, eliminar el efectivo? Una vez me hicieron una pregunta, Dries, ¿qué es tu competencia? ¿Con quién compites? Les dije con el efectivo, porque la mayoría de mis clientes me dicen, ayúdanos a cobrar sin el efectivo, ayúdanos a disminuir el efectivo en el punto de venta. Y es que si no le abrimos una cuenta a esas personas, ¿cómo lo van a hacer? Y si los fintechs no tienen licencia bancaria para tomar depósitos, ¿cómo van a proveer cuentas virtuales? Y si los gobiernos no crean las incentivas para los medios y pequeños negocios para no pagar impuestos, ¿cómo van a hacerlo si al final lo están haciendo para no pagar impuestos y estar al encubierto, ¿no? Entonces tenemos un problema grande para resolver que el COVID nos empujó para pensar. Pero es más allá de lo que están haciendo los bancos. ¿Qué están haciendo para la economía digital? Para que medio de nuestra sociedad que está afuera esté adentro y que no se quede en la economía tradicional. Estamos en el cruce entre una economía digital y tradicional y el efectivo está en el medio de ese cruce. Muchas gracias, Dries. ¿Quieren agregar algo, Alejandra o Guillermo? No, estamos más o menos en la misma línea. Perfecto. La siguiente pregunta, y va en continuidad con lo que hablamos de nuevos negocios y de aceleración de los tiempos, y donde decíamos, bueno, tenemos que responder con una velocidad distinta porque la presión que hay en el mercado, que la presión que hay en la calle para dar esas respuestas nos hace acelerar, ¿no? Pero en el punto primero hablábamos también de un tema de riesgo, ¿no? Entonces yo quisiera también relacionar el tema de cómo afectó las tomas de decisión respecto del concepto de seguridad y de riesgo en ese periodo, ¿no? ¿Quieres, Daniel o Dries? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere pensar los dos? ¿Qué? Bueno, yo creo que nos dimos cuenta que había una tarea todavía por resolver en los temas de riesgo, especialmente cuando nos movilizamos hacia lo digital. Entendimos que pues, las inversiones que teníamos que hacer en tecnología y en transformación digital y todos los programas de transformación digital, estábamos muy concentrados en la experiencia del usuario, en las interfaces, en el acceso, en todo lo que estabas mencionando en ese momento, pero no habíamos creado ese vidrio blindado que era ya parte de pues, los costos de implementar una agencia física, ¿no? El guardia, el vidrio blindado, el sistema de seguridad. Entonces, claro, estábamos muy apurados por salir a digital, pero todavía desconocíamos, siento que la industria desconocía toda la complejidad de lo que implicaba ponernos en riesgo ahora, donde literalmente no tienen que cruzar la puerta de una agencia el que quiere hacernos daño, lo puede hacer desde pues allí donde ahora las papas queman, ¿no? Donde muchas cosas están pasando y se crearon literalmente esfuerzos especializados en cruzar las agencias virtuales para atacarlas, ¿no? Entonces, de repente, la banca se está teniendo que enfrentar a retos que no eran naturales, que hace 10 o 20 años no eran naturales. Hablar de ciberseguridad en un banco y tener expertos, llegar a decir que tenemos que tener hackers propios, de sombrero blanco, pero finalmente hackers dentro de la organización,
Eran discusiones que probablemente hace 10 años el de compliance nos habría caído encima diciendo como, no vamos a contratar a un hacker. Pero entonces, ahí siento que otra vez, más que solo el reto tecnológico de ciberseguridad, es también un reto de ese mindset, ¿no? De esa consecución de que si queremos seguir evolucionando como industria, tenemos que seguir haciéndonos preguntas difíciles, cuestionándonos qué son estas nuevas habilidades que tenemos que aprender, estos nuevos retos que tenemos que dilucidar. Y ahí, pues, afortunadamente hay mucha velocidad en implementarlo, pero también mucha complejidad en hacerlo, porque estamos hablando de agregar una capa que en diseño originalmente no la teníamos tan presente, ¿no? Cuando montamos todo lo que hace ahora el legacy tecnológico, pues no estábamos muy preocupados de que alguien venga desde afuera. Por eso el on-premise, ¿no? Toda la solución de no, mientras no cruces mi puerta no pasa nada. Bueno, ya no. Entonces sí que ahora siento que eso se está convirtiendo con urgencia en un reto que tenemos que atender de mejor manera. Si me permites, quiero agregar que lo que hizo la pandemia amplificó la necesidad de tener expertos en riesgos no financieros. Ciberseguridad, absolutamente, pero estoy hablando de gente enfocada en AML, KYC y los componentes de riesgo que francamente no son sexy, pero son absolutamente necesarios. Ahora, hay dos formas de trabajar con ellos. Uno es, puta, no quiero hacerme cargo de esto. O, ese lo entendí. ¿cierto? O tengo que trabajar con ellos como socios, porque al final del día ellos quieren que yo vendo, pero vendo bien. Y tratando la relación así, hemos podido en 4 países lanzar herramientas digitales para monitorear y asegurar que estamos cumpliendo con las normas del banco y del país sin causar mayor fricción para los clientes. Y esto ha sido un aprendizaje crítico para nosotros. Sí, y sobre todo cuando mencionabas recién el tema del riesgo. Hacer negocios implica riesgo. Entonces, ¿dónde los tomo, no? Y capaz de quieres colaborar. No, es que es una pregunta más allá de la propuesta del valor del banco y qué es la propuesta del valor de una empresa de tecnología o de un fintech. Son diferentes, ¿no? Bancos tomamos depósitos, prestamos, el pago viene como una derivativa, pero es un negocio de balance sheet, ¿no? Al final del día es tomar riesgo sobre el dinero que tomamos de nuestros clientes y lo prestamos a diferentes plazos, ¿no? La propuesta de valor para un fintech y un big tech es totalmente diferente. Algunos son fintechs de tarjetas de crédito, otros hacen más marketplaces, más que al nivel de comercio electrónico y adentro te ponen el monedero electrónico con la cuenta. Son diferentes modelos, pero ¿dónde está la caja fuerte al final del día para un banco, ¿no? ¿Qué es el concepto de la caja fuerte de un banco tradicional? ¿Existe hoy ese concepto, no? ¿Existe hoy? O sea, cuando se transfiere el dinero, ¿se transfiere en qué? ¿En valijas? ¿En aviones? ¿En qué? ¿Cómo hacemos transferencias hoy, no? ¿Qué es el rol del Banco Central en ese sentido? ¿Por qué hago estos puntos? ¿Por qué estoy mencionando estos puntos? Es porque en los próximos 5 a 10 años el concepto del riesgo y del dinero en Latinoamérica va a completamente cambiar, ¿no? 90% de los bancos centrales ya están haciendo mesas redondas o lanzando su dinero digital. Y ese dinero digital va a ser software, va a ser tokens, no va a tener nada que ver con el dinero que conocemos hoy. Si los bancos no comienzan a pensar en diferentes modelos de riesgos que tienen que ver con la tokenización del valor, que es el futuro del dinero en Latinoamérica, son 5 años no más allá. Las economías más grandes de Latinoamérica van a estar trabajando con dinero digital. Ese modelo significa un riesgo totalmente diferente, que las empresas de tecnología lo conocen mucho más, que lo tienen mucho más adentro de su propuesta del valor que nosotros. ¿Por qué? Nosotros tomamos depósitos, es commercial bank money. ¿Dónde van a existir los depósitos con digital money? No van a existir. Va a haber una adopción, va a tomar tiempo, van a ser 20 años, en el principio va a haber una adopción lenta, va a tener mucho que ver con la inclusión financiera, va a tener mucho que ver con el segmento que hoy nosotros los bancos no estamos atacando, pero es muy importante pensar en el riesgo basado en el balance sheet y basado en lo que es el futuro del dinero. Va a haber un cambio radical en cómo estamos manejándolo en los bancos tradicionales. Alejandra, ¿algo para agregar? Sí, no, nosotros también estamos trabajando, en relación a lo que están comentando, estamos trabajando fuerte con una solución también en blockchain para tratar de también tokenizar dinero y empezar a trabajar sobre todo con lo que son por ahí planes sociales y poder controlar bien en qué se gasta eso, ¿no?
Y bueno, por supuesto con la tecnología de blockchain que tiene toda la seguridad que amerita atrás, ¿no? Así que sí, todo el tema de seguridad desde ya antes de la pandemia, ¿no? Era un tema realmente central en los bancos. Y bueno, y con la digitalización que ocurrió, esto la verdad que nada, tomó mucho más vuelo, ¿no? Así que hoy en ninguna de las mesas que estamos sentados siempre hay alguien de seguridad y estamos siempre hablando de seguridad también. Es un habilitador, sí. A mí me gustaría hacer una pregunta adicional y a todos, por favor, sería... recién hablamos, por ejemplo, de qué rol tiene un banco, dónde ve el commercial banking, dónde ven el rol de las fintechs, ¿no? Y hace poco hicimos una encuesta donde hablaban sobre todo de como un ecosistema, ¿no? Lo veía como un ecosistema donde todos colaboran, cada uno con su rol, cada uno con su oferta de valor, cada uno con su segmento de negocio, como decía recién Dries, ¿no? Entonces me gustaría que me comenten cada uno desde su lugar, desde su trinchera, qué están haciendo, si lo están viendo como un ecosistema y cómo hacen esa colaboración entre tipo de instituciones. Ale, si quieres comenzar. Bueno, nosotros en macro, para nosotros las fintechs son sin dudas aliados para colaborar. Por supuesto que en algunos puntos competimos, pero sobre todo creemos que el futuro y el hoy está en la colaboración y en lograr negocios a través de la colaboración, ¿no? Nosotros en macro ya tenemos varias empresas fintech y algunas de tecnología. Estamos trabajando con Poinsenot en una plataforma 100% digital en la nube. Hace poco también comentaban el Buy Now, Pay Later. Bueno, nosotros estamos metiendo esa plataforma, ya está en varios comercios, con lo cual el cliente puede llevarse el producto y pagarlo después, todo 100% digital y en la nube. Así que bueno, esa es una alianza súper concreta y tenemos varias fintechs más que están también colaborando. Y bueno, también creo que se charló bastante en las conferencias de hoy, ¿no? Que los bancos también están enfocados en otros problemas. Las fintechs te traen por ahí soluciones rápidas y fáciles de integrar y también ellos nos necesitan a nosotros, con lo cual me parece que es un win-win y que 100% tenemos que ir para el mundo colaborativo. Alejandro, excelente pregunta y yo te voy a dar 3 componentes de respuesta. Primero, yo directamente desde Canadá estoy invirtiendo en socios fintech en los distintos países donde operamos. ¿Y por qué? Porque fintech, francamente, piensa mejor que yo. Son más listos, más ágiles, conocen qué necesita el cliente. Por ende, yo desde Toronto no tengo ni idea. Iba a partir otra grosería, pero decidí no hacerlo. Pero otra idea. Entonces, yo necesito que ellos sean mis ojos en los productos que los clientes realmente necesitan. Segundo, cada 2 semanas yo reviso pipelines de los fintechs con quien podríamos ser socios en distintas estaciones. Entonces, por ejemplo, me encontré con uno hoy donde estamos por lanzar algo en Colombia, que me hace sentir muy, muy orgulloso, porque están aquí representados, pero también ahora veo oportunidades de esta misma en otro país como en México. Y el tercero, y eso es crítico, tengo que desafiar a mi banco en cómo trabajar mejor con los fintechs, porque son socios al final. El ecosistema no funciona si demoramos meses en un proceso de onboarding. Y como dijo Brett, el proceso de onboarding en mi banco hasta hace un mes era 180 días. Wow. Independientemente si iba por invertir $50,000 o 5 millones, 180 días. Al carajo, perdóname, con esto ya lo hacemos en 35 a 40. Porque tenemos que trabajar con la rapidez que un socio como un fintech espera. Sí, me gustaría tomar un paso para atrás y poner un contexto global, ¿no? La economía informal en el mundo son 25 trillones de dólares. 25 trillones de dólares. ¿Qué pasa si traemos a través el modelo de fintechs, que es, muchas veces es la última milla de los bancos que hoy no quieren ir a ese segmento, ¿no?, de la economía informal? ¿Qué pasa si traemos $1 trillón? Ese $1 trillón genera $300 billones de ahorro para bancos centrales y para manejo de efectivo en todo lo que es la industria de retail, genera cientos billones de dólares de depósitos y 90 billones de dólares de préstamos, ¿no? Cientos billones de dólares de depósitos que no existían en las cuentas bancarias. 90 billones de dólares de préstamos que no se daban por los bancos locales, los bancos tradicionales. El tema acá es cómo lo vamos a hacer. ¿Qué sería la fórmula de hacer esta última milla que los bancos no van a tocar
y que la torta sea más grande y no más pequeña, que muchas veces se habla de la disrupción del sistema financiero, que no es verdad. Acá estamos hablando de un crecimiento económico y no un achicamiento de lo que serían los ingresos de los bancos, ¿ya? No, esa idea no existe con la fórmula donde los fintechs llenan la última milla, traen con ellos lo no bancarizado para que los bancos tradicionales terminan tomando esos depósitos que se generan los préstamos para los medianos y pequeños negocios. Esto es la fórmula de crecer la economía en Latinoamérica. Ahora, Citi, como estrategia, lo queremos hacer, y la manera de hacerlo es algo que a lo mejor no va a sonar bien para ustedes, es ser un banco invisible. Como un banco que abre sus puertas todas las mañanas y dice sí o no a sus clientes para prestarles dinero, se transforma en un banco invisible completamente afuera de la marca del consumidor final. Que el consumidor final no te ve como una marca. Es la manera de hacerlo. Te pones como un banco invisible detrás de los fintechs y los big techs y los dejas traer esos 25 trillones de dólares a la economía formal que pasa por los bancos tradicionales. Es un modelo de negocio totalmente diferente de cómo hoy estamos monetizando lo que es el balance sheet, lo que es los depósitos y los préstamos que tradicionalmente hemos hecho en los bancos. Yo creo que se ha dicho mucho finalmente de lo que debe ocurrir. A mí me parece simpático que el evento que nos trae a reunirnos otra vez como industria se llama FinTech Americas, ¿no? O sea, literalmente está en el nombre la relevancia que tienen estos actores. Pero viniendo del mundo de las startups, antes de entrar a la banca, creo que efectivamente hablamos mucho desde la banca de tenemos que llegar a construir esos puentes con las fintechs, crear procesos de onboarding más fáciles, un due diligence distinto, entendiendo que, a ver, en Ecuador, por ejemplo, si quieres trabajar con una fintech chilena que no tiene personería jurídica en el Ecuador y que porque todavía no tiene suficiente negocio no va a montar toda una operación en el país, pues probablemente ya no pasa compras, ya no pasa el proceso natural de compras. Entonces, sí, efectivamente hay que también llegar a igualar esa conversación desde el banco hacia las fintechs, pero siento que también en las fintechs hay a veces un poco de resistencia desde la lógica de, ay, pero ¿por qué son tan lentos los bancos? ¿Por qué son tan difíciles de hablar los bancos? Hasta que cruzas la puerta y entras a ver cómo funciona un banco por adentro, te das cuenta de que, claro, aquí hay muchas cosas que tienen que suceder antes de que mañana tomemos un riesgo con un banco. Y nos pasó un caso particular en Ecuador. De repente nació una gente que estaba haciendo un score de riesgo alternativo basado en inteligencia artificial y nos encantó, en papel sonaba espectacular, empezamos a explorar qué es lo que podíamos hacer juntos, empezamos a discutir una prueba de concepto. Afortunadamente, y creo que en innovación a veces nos olvidamos de incluir a legal en la conversación, afortunadamente pues trajimos a alguien de legal y dijimos, oye, ¿esto cómo lo ves? Y literalmente nos dijo, en Ecuador es ilegal, porque es web scraping. Y por la nueva ley de protección de datos, eso es ilegal. Entonces, lo que esta gente quiere hacer, mañana a nosotros, en multas nos cuesta X veces lo que nos cuesta la prueba de concepto. Suena hermoso, está genial, pero para nosotros no puede ser. Entonces, claro, cuando estábamos ya tan cerca de la prueba de concepto, la fintech dijo, oye, qué feo que nos traten de esta manera, pero por el otro lado el banco dice, no, simplemente no puedo hacer este experimento, por más que suene simpático. Entonces creo que ahí hay como el primer reto, hay que igualar la conversación de lado y lado, hay que entender al otro, que finalmente es parte de las interacciones humanas, un poquito de empatía, no solo del banco hacia la fintech, pero del fintech hacia el banco. Y creo que hay una cosa interesante pasando en Ecuador, solo para compartir un caso local, y es que desde la misma asociación de bancos, desde la Sobanca, nació un esfuerzo que se llama el clúster financiero. Y el clúster financiero junta a bancos, cooperativas, que no necesariamente siempre se hablaban eye to eye, ¿no? Y fintechs y habilitadores tecnológicos y sector público. Y el primer reto en el que estamos, estoy presidiendo ahí el Comité de Innovación Financiera, y el primer reto en el que estamos es, sentémonos a conversar. O sea, hablemos entre humanos, ya no entre las personas jurídicas a las que representamos, pero hablemos entre humanos y pensemos cómo tendemos esos puentes, cómo igualamos la cancha para todos, porque claro, los bancos les preocupa que las fintechs entren a jugar con reglas distintas, sobre todo desde la normativa y el control, y a las fintechs les preocupa que los bancos no quieren soltar el pastel, como decía Dres hace un momento. Pero finalmente creo que lo que acaba de decir Dres es realmente vital para esa relación. El pastel crece. El pastel crece. Esa deuda que mencionó Dres, que me parece tan bueno que tengamos también esa conversación porque estamos muy enfocados en la mitad apenas de la población, esa deuda la podemos resolver juntos.
porque ellos están más dispuestos a hacer esa última milla, salir a la calle, discutir estas cosas. Entonces creo que es una relación natural. En algún punto yo creo que van a haber fintechs que empiecen a quitar de la cancha a bancos, lo dijo por ahí Brett King, pero por el otro lado también yo creo que los bancos van a saber sobrevivir, como decía esa lámina que él tenía allí, ¿no? Entonces creo que estamos en una coyuntura muy interesante y que nos exige a todos finalmente, ojalá sea para ese desarrollo económico que necesitamos como región. Muchas gracias. ¿Algo más para arreglar? No, a ver, contarte también en Argentina con respecto a esto, con varios bancos nos juntamos y armamos una billetera en común que se llama Modo, que también fue realmente algo innovador, ¿no? Que varios bancos se junten a trabajar colaborativamente, a exponer sus servicios a otros bancos y a lograr una billetera en común, porque creíamos que no podía cada banco tener su billetera. También creemos que obviamente el futuro está en los pagos digitales y en las billeteras. Así que ahí también hay un ejemplo de un caso que armamos entre los bancos, armamos una fintech ad hoc para esto y bueno, y salimos al mercado con una billetera que le está haciendo competencia al Mercado Libre y a todas las billeteras que están en el mercado, ¿no? Súper interesante. Claro. No, rápidamente quería no dejar de no mencionar el tema de las criptomonedas, ¿no? Nosotros acá en este salón estamos hablando y debatiendo el tema de fintechs y bancos tradicionales y que dónde está la oportunidad, y al mismo tiempo hay una red no regulada al lado que cualquier persona en cualquier momento puede acceder y recibir y mandar dinero y guardarlo. Por supuesto tiene sus riesgos, pero usa una tecnología mucho más eficiente, no tiene costos, es instantánea y es muy fácil para usar, ¿no? No hay un problema de onboarding ni de complejidad que presentamos nosotros en nuestra industria, ¿no? Que sea fintechs o big techs o bancos tradicionales. Entonces, en el momento donde estamos hoy es un momento histórico. Como dije, los bancos centrales están entrando también para resolver este problema, emitiendo su propio dinero digital con la misma tecnología. Nosotros los bancos estamos ahí participando en un modelo de retail o wholesale dependiendo del país. Eso va a cambiar completamente la manera como nosotros hoy manejamos depósitos y dinero comercial. Por eso es un concepto de monederos en una red del Banco Central donde está el procesador de pagos, donde está la banca core banking, donde está todo, ¿no? Pero el riesgo de no hacer nada, del riesgo de no movernos como una industria en los próximos 5 años está al lado de que hay una infraestructura que está invadiendo el sistema financiero poco a poco. No es tan grande, sigue representando un porcentaje muy chico comparado a lo que son securities y pagos a nivel mundial, pero claramente está creciendo mucho más rápido y es mucho más fácil de acceder, ¿no? Y no regulada. Entonces es un tema para pensar y también abordar en estas discusiones. Gracias. Muchas gracias. Sí, como conclusión, mencionamos recién, ¿no?, el tema y el motivo de la conferencia, ¿no? Nos decimos, bueno, el futuro es híbrido, y para cerrar el punto del ecosistema, como decían recién, ¿no? O sea, hay bancos colaborando con fintechs, también hay bancos lanzando speedboats, hay fintechs participando de otra manera en el mundo financiero tradicional. Como conclusión me gustaría dejar ese punto, ¿no? Es decir, bueno, cómo evolucionamos ese ecosistema, cómo seguimos colaborando con ese ecosistema y cómo vemos un futuro distinto, como decíamos al inicio, ¿no? Donde realmente enfoquemos la innovación no solamente desde la idea, el pensamiento, sino vayamos midiendo cómo realmente lo echamos a la práctica, ¿no? Muchas gracias a todos por el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.